en Siloé. El 3 de mayo sucedió la arremetida y de la nada hicieron una masacre ese día. El emerger de las diferentes formas organizativas que se dieron en el punto, ese camino que se construyó de organización fue supremamente valioso. Durante los hechos que transcurrieron posteriores al 28 de abril del 2021, surgieron distintos puntos de resistencia en la ciudad de Cali tomados por las comunidades de los barrios y las zonas rurales. Alrededor de ellos hubo una campaña de estigmatización y desprestigio por fomentar la violencia y el desorden. Sin embargo, en ellos se gestaron distintos procesos colectivos de pedagogía, culturales, artísticos, ambientales y de alimentación. ¿Cómo se dieron estos espacios? ¿Cómo en medio de la rabia y el desencanto se gestaron proyectos que le dieron orden a la manifestación? ¿De qué trataba? ¿En qué consistían? ¿Cómo fue la experiencia dentro de los puntos de resistencia de la ciudad de Cali? Carolina Ordóñez, mujer rural y lideresa joven de la ciudad, en este espacio de conmemoración de 4 años del estallido, nos cuenta cómo la rabia, la digna rabia, motivó instancias de expresión, aprendizaje, orden y contención. Bienvenidos al Distrito Alternativo de Radiónica, donde las voces jóvenes de la nueva generación de gestores y líderes resuenan y se proyectan. Carolina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí quisiera como hacer una aclaración también porque es supremamente válida. Yo hice parte del punto de resistencia de Unirresistencia. Claro. Y en ese punto de resistencia, pues digamos que se trabajó desde apoyando e impulsando la agenda cultural en este punto. Fue una experiencia muy bella, de verdad que muy valioso el trabajo que también hace Radiónica de poder hacer memoria de este ejercicio que fue supremamente doloroso, pero también amoroso, de mucha juntanza y de mucho camello colectivo. Creo que es de lo más importante también a resaltar. No, gracias a ti por haber respondido el llamado, por la aclaración, porque siempre es bueno también destacar que hubo muchas más personas alrededor de todo este movimiento que ejercieron unos liderazgos que fueron particularmente especiales en sectores muy específicos de la ciudad, claramente, y es bueno que podamos distinguir estos espacios. Esto fue entonces Unirresistencia, el punto de resistencia de la Univalle. Estaba en la estación, era toda la estación de la Univalle. Yo vivo por ahí en Las Vegas, Mayapán, estuve en algunas de las actividades, entre Meléndez y Univalle me movía. Ajá, como yo más que todo por Meléndez, entonces pues por ahí estuve y tengo pues recuerdos del movimiento, tengo recuerdos de cómo las personas pues buscaban instancias en el que pues las comunidades pudieran como congregarse y tener unos momentos que de pronto dentro de sus mismos barrios, no sé si por una situación de interés por parte del gobierno, por parte de la municipalidad, por decirlo así, pues se empezaron a gestar proyectos y programas que no se habían visto antes, y eso también le da una perspectiva y como un aire nuevo, pues, y un aire también de calma y de mucha paz en estos espacios. Entonces eso me parece muy bonito destacarlo un poco desde tu contexto en cuanto cuando empiezas a ser parte de este movimiento y empiezas a ejercer pues estos liderazgos. ¿Cómo viviste tú el inicio de todo este proceso del estallido y del paro nacional? Sí, pues, a ver, pues digamos que sí, parte de entender que era una situación que se desbordaba, que era una situación que pues era mucha rabia la que existía, que uno entendía de dónde surgía toda esta rabia, de toda, digamos, un proceso histórico que se viene generando con el sistema económico, político, cultural, social que tenemos, y que de una u otra manera pues Cali es una ciudad supremamente biocultural, diversa, tanta diferencia la hace tan valiosa Cali. Entonces yo creo que de una u otra manera esas diferentes situaciones que sucedían, que uno sabía y entendía que era como a esas diferentes problemáticas de brechas de desigualdad enormes, que son mucho más fuertes en la zona de distrito, en la zona de ladera. Todo ese descontento estaba en ese emerger y el estallido como tal, porque realmente siento yo que fue como una gota que rebosó el vaso, la situación en la que Duque planteó el tema de la reforma tributaria. Entonces fue como
sí, como esa gotica que rebosó el vaso y que de una u otra manera igual ya se venía manifestando la gente que en pasados tiempos, el 21 de noviembre y demás, como que venían de diferentes sectores en diferentes partes de Colombia también. Y pues como Cali también recibe mucha población que viene desplazada, ya sea en busca de buenas oportunidades para la vida, pero que también ha sido desplazada por temas de violencia, y vienen a una ciudad donde hay mucha más violencia, sí es más estigmatizante incluso para las poblaciones que han sido históricamente vulneradas, pues uno entendía que era digno que la gente saliera, protestara, se levantara, incluso violentara, porque es Justa rabia. una justa rabia, sí. Entonces, la digna rabia que yo siempre, obviamente desde mi profesión, yo soy trabajadora social, pero también pues estudiar trabajo social no era de gratis, sino que pues yo crecí en una comunidad en la zona rural de Cali, en una vereda que se llama El Pajuí, en el corregimiento de La Leonera, que de una u otra manera muchos de los derechos fundamentales fueron resueltos por la organización de la gente. La carretera, la institución educativa que se tenía en su tiempo, fue la misma gente que se organizó, porque obviamente el establecimiento estatal no llegaba a esos lugares, pero además no le interesaba tampoco la zona rural. Entonces también había algo personal ahí que lo motivaba y lo movía a uno a entender que tenemos que colectivamente tratar de resolver esto y tratar de organizar la rabia y entender que también obviamente era un mensaje contundente que se quería dar, pero que también era necesario poder resolver entre todos qué íbamos a hacer, porque la gente no quería dejar de parar. La gente quería también exigir como que soluciones ya, cosas tangibles, de verdad. Era como una suma de muchas cosas y uno entender como que, bueno, hay que hacer algo. Y en medio de todo el dolor, porque pues todo lo que sucedió, en las masacres que hubieron de jóvenes en Siloé, el 3 de mayo, justamente hoy, hace 4 años, sucedió la arremetida después de la marcha del 1M, en ese tiempo que fue también supremamente grande. Vino una arremetida contra Siloé y eso fue también supremamente, como que yo siento que a todos como que dijimos, no puede estar pasando esto, que prácticamente sentía yo que se replicaba lo que había sucedido en la Comuna 13 por allá con la Operación Orión, porque obviamente Siloé históricamente ha tenido una historia que tiene que ver también con las insurgencias y como, digamos, han habitado también el territorio y de la nada hicieron una masacre ese día, el 3 de mayo. Y siento yo que eso también como que seguía dándonos razones para seguir en las calles porque no era posible que estuviera matando a la gente. Entonces, en ese mismo día hicimos como que, bueno, pensamos tenemos que sentarnos a hablar y empezamos a hacer las asambleas populares. En Univalle se hizo una, ese día llegó la minga, fue como que el 4 de mayo, al otro día que había sucedido eso, llegó la minga. Es bueno que tengamos como bien segmentado, Sí. bien segmentado para entender como la cronología y la evolución también de lo que mencionas con el concepto de la digna rabia, que de pronto puede ser muy un concepto desconocido o un concepto que algunas personas podrán pensar que no tiene justificación, pero colectivamente hubo un proceso de salud mental, que vino como cargándose, hay una historia que se ha venido cargando por el olvido constante de la misma institución, de los mismos gobiernos, en el que constantemente siempre uno ve como, listo, el asunto de las promesas, del que vamos a impactar, del que vamos a estar ahí, y finalmente no pasa nada, y aún así como que el asunto se va deteriorando mucho más. Entonces, me gustaría que pudiéramos, desde ese punto de la digna rabia, entender por qué es válido la gente expresar su rabia, pero también entendiendo que como seres colectivos, como masas, como comunidades, debe tener un cauce esa rabia y tiene que de alguna forma explorarse de una instancia diferente para evitar de pronto pues más conflicto, ¿no? Porque el conflicto, pues en lo posible hay que evitar que se solucione con más conflicto, ¿no? Creo que desde ahí entiendo yo que fue esta razón por la cual empezaron estos procesos de ir organizando como
grupos, ir organizando agendas, ir organizando espacios de contención, diría yo. Yo diría también que, digamos, el emerger de las diferentes formas organizativas que se dieron en el punto, pues digamos que hubo una orientación también ancestral de las comunidades indígenas, que de una u otra manera hicimos un ejercicio de organización también y de juntarse entre todos los puntos, porque pues habían muchos puntos, no recuerdo en este momento cuántos, pero había muchos puntos de resistencia. Nos congregamos en Univalle un poco para hablar de lo que estaba pasando y eso en qué se iba a traducir y es que la gente no quería dejar de parar. Entonces, ¿cómo logramos o buscamos darle una orientación o cómo nos orientamos pues colectivamente? Porque no era como quién manda, sino cómo concertamos hacia dónde vamos, ¿sí? Y esa era como la consigna y la necesidad. Y pues habían obviamente iniciativas que tenían una fuerza increíble como Puerto Resistencia. Claro. Ese era el punto y de una u otra manera pues obviamente los compañeros de allá también eran como que su expresar hacían también la justificación de lo real, de la necesidad de sostener el ejercicio, pero de cómo sostenerlo, era como, ¿y cómo vamos a hacerlo? Ahí también digamos que existió una orientación también de las comunidades indígenas frente al pues tenemos que organizarnos. Y uno se organiza primero con la olla. Y el ejercicio era la importancia de nadie va a pensar bien. Y era lo que sucedía porque en el Oriente existe tanta violencia porque hay hambre. Nadie piensa bien sin el estómago lleno. Tenemos que lograr hacer las ollas comunitarias. Y entonces empezó a hacer como que, bueno, esto va a ser de a pocos. Esto no va a ser una cosa que va a parar, sino que esto va a ser a largo aliento. Y no solamente incluso a largo aliento del momento del estallido, sino entender que esto es una lucha a largo aliento. En esa orientación, un poco también nos fuimos un poco a los puntos también a cómo nos vamos a organizar, de cómo nos vamos a reconocer entre quienes estábamos llegando a los puntos, a reconocer también las habilidades que tenía X o Y persona para saber de pronto dentro de qué el comité logístico, el comité pedagógico, el comité cultural, el comité político, porque también existía como digamos también esa orientación de donde nos volvemos a encontrar, volvemos a hablar entre todos para ver cuáles van a ser de una u otra manera las victorias que también vamos a recoger de aquí. Y realmente lo más valioso fue el proceso. O sea, hubo algunos logros que se ejercieron posterior al estallido, y otros pues el tema de la memoria de las víctimas que tuvimos en el estallido, pero entonces empezó a pensar en ese camino que se construyó de organización fue supremamente valioso, porque la gente, este sistema hace que uno mismo actúe de manera muy individual. Y era un ejercicio donde colectivamente gestionábamos la olla, gestionábamos el tema cultural. Pues para mí me conectó mucho como con el tema cultural porque soy una persona muy polifacética y también digamos que eso, y conecto mucho con el arte, me gusta cantar, me gusta bailar, o sea, es como que yo siento que esa es la conexión con el ser más importante que uno tiene que tener y que lo hace volver a uno mismo, y eso es una necesidad que hoy tiene Cali y las diferentes zonas en las que no existe oferta cultural, donde vemos una ciudad que tiene centralizada toda la oferta cultural. Estamos aquí en la zona de teatros, sí, pero en el Oriente, decían ellos, por ejemplo, el monumento de la resistencia es porque en el Oriente no existen los monumentos que existen acá. Entonces era como buscar, incluso yo siento que toda esta organización se tradujo a las necesidades, a lo que está pidiendo la gente, cómo hacer, por ejemplo, la universidad, que toda la zona de universidades queda en el sur, y por qué no pensar la Universidad del Oriente o la Universidad de la Ladera, ¿sí? Es como poder descentralizar todas esas ofertas de derechos y acceso a garantía de los derechos que tenemos todos y todas. Entonces, de una u otra manera surgió ahí. Yo me acuerdo que estando la minga adentro, había un compa artista que se llama John J., que es el rapero NASA. Él tiene canciones muy bellas de la resistencia y yo me acuerdo de haberle dicho, nosotros estando ahí en el bloqueo, le escribí, yo ni lo conocía, pero yo le escribí, yo dije, yo sé que tú estás allá adentro, ¿por qué no vienes aquí al punto de Unirresistencia? Te cantas algunas canciones, nos gustaría mucho que estuvieras acá también, como que, entonces también el hecho de que haya estado él ahí, como que bueno, esto es necesario que aquí exista también ese momento también para conectar con el arte, ¿no?
Entonces ahí empezamos a también ver la necesidad que en la medida en que íbamos generando estos diálogos de concertación, pues también había que organizarnos y decíamos la primera línea cultural. Entonces decíamos porque había una estigmatización frente a las primeras líneas y todavía la sigue habiendo. Entonces nosotros decíamos, pues para nosotros esto es digno, esta es la digna rabia, esto ha implicado todo lo que ha implicado, pero también pues no se puede tirar hacia la estigmatización estas acciones. Entonces hablábamos de las primeras líneas en los diferentes como formas organizativas. Entonces la primera línea cultural también fue algo que se fue moviendo mucho. Y era como crear las agendas, mover las agendas en los diferentes puntos, pero tratar de organizarlo entre todos era muy difícil. Entonces igual cada persona que le interesaba el tema se fue a cada punto a ver cómo proponía la agenda cultural, comunicarnos con los artistas, decirles cómo sería para que esta tarde vengan a cantar. Ahí hablábamos con los reyes del Chinguis Chinguis, que me acuerdo mucho porque los reyes del Chinguis Chinguis, Alejo, que era también uno de los integrantes, él hizo parte de la agenda cultural de Unirresistencia, y después de que él se presentó, él siguió asistiendo y como que colaborando para construir esa agenda cultural. Entonces él claro, él era un artista, conocía más artistas, entonces llamaban a los diferentes artistas para que se presentaran en Unirresistencia. Entonces hacíamos una agenda general en el punto, y había la agenda pedagógica, que en ese sentido estaba la gente organizada de Universidad Pal Barrio, que fue también un proceso que ese sí, Universidad Pal Barrio sí logró articular con todos los puntos para que en cada punto desde Universidad Pal Barrio, con los profes que yo quiero ir a dar una clase, entonces se organizaban los contenidos para que en cada punto hubiese una agenda de formación, pero también de acuerdo a qué era lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? Porque para entender lo que estaba pasando también decíamos la importancia de la historia, de las luchas, cómo también generamos los espacios de formación. Entonces hablábamos con Universidad Pal Barrio para que en las mañanas se hiciera la agenda pedagógica y en las tardes era la agenda cultural. Y obviamente la olla, que era el centro de todo. Es un breve contexto de cómo la necesidad de poder proporcionar pues estos espacios que le den ese cauce a todas esas emociones, todos esos sentimientos y esa inquietud de que la gente también entendiera por qué es que están allí. Porque creo que muchas personas, claro, cuando empieza a haber un movimiento humano, un movimiento social, un movimiento en común, pues empiezan a salir como muchas ideas, como muchas necesidades también particulares que se van uniendo como en ese descontento, ¿no? Y lo que tú mencionabas era listo, ordenar todo eso para que hubiese pues una organización, y que todo me parece muy valioso que haya iniciado desde la misma comida, porque la comida es el centro de todo. Entonces yo pues entiendo entonces que se forman las ollas comunitarias, y por el desabastecimiento alimenticio que hubo en esa época, por los bloqueos que hubo, la pandemia. Exactamente, es que empiezan entonces a planearse las propias huertas comunitarias, Sí. posteriormente las huertas agroecológicas, y desde las mismas huertas pues empiezan a vincularse chicos que les interesa el medio ambiente, les interesa pues conocer más sobre este aspecto, y que actualmente las siguen cuidando, las siguen desarrollando, las siguen armando, y que pues ahorita pues hay un proceso muy bonito de crear como un sendero turístico de conexión entre todas las huertas, por lo menos en el sector de la Comuna 11. Uh-huh. Y posteriormente entonces ya la Universidad del Valle con Universidad Pal Barrio queriendo articular los demás puntos de resistencia, queriendo articular pues otros procesos relacionados con la educación, y ahí viene también lo bonito, que empieza a haber una necesidad de expresión a partir del arte, y empieza a haber una necesidad de expresión también desde la cultura. Y me gustaría que habláramos un poco también como desde esa perspectiva de lo cultural y lo artístico, porque es importante mantenerla, desarrollarla, emplearla, y qué significa también para las mismas comunidades el arte y la cultura. Es como propio entender que el arte, o para mí yo lo entiendo como algo que te permite conectar contigo, que te permite de una u otra manera volver a ti, porque afuera existe mucho ruido también, y los artistas que de una u otra manera pues obviamente su vida es el amor también, es la posibilidad de expresar
de expresar cosas que generalmente uno no puede expresar con palabras. Y eso es algo que no entiende el sistema. ¿Sí me entiendes? Es que como que hay algo que no se le presta atención, pero es supremamente importante. Por esto también creo que yo siento, o es como una teoría conspiranoica, de que yo siento que hay muchos problemas de salud mental porque existe menos arte y menos posibilidades de poder conectar con uno mismo y también con sus raíces, ¿sí? Porque yo siento que obviamente todas las expresiones del arte también se conectan con procesos históricos que vienen, digamos, en un ejercicio de desarrollo y que de una u otra manera, pues digamos que se limitan, ¿no? No es lo mismo vos escuchar en una radio que poder tener el contacto tú a tú con la persona que crea. Bueno, ese es otro concepto que es supremamente importante, el arte, porque también genera esa posibilidad de creación, de que tú puedes hacerlo, ¿sí? De que pueden hacer de ti. Y pues de una u otra manera yo sentía que sí, como que también era muy terapéutico en ese momento. Y también por las diferentes letras que se escuchaban, que cantábamos, que conectaban con nosotros y con lo que estaba pasando. Entonces yo siento que también fue algo supremamente importante para poder gestionar todo lo que estaba sucediendo, porque no era poco. El estallido social se tradujo también en mostrar qué era lo que se necesitaba. Y nosotros transformamos eso y autogestionamos eso. Luego de todos estos eventos que sucedieron el 28 de abril del 2021, y este transcurso de 4 años que han pasado, ¿tú qué sientes que ha quedado, particularmente en Cali o de pronto en el país, después de todo este movimiento? ¿Cómo sigue estando presente ese suceso en nuestra actualidad? Sí, pues yo diría que podría uno plantearlo desde las experiencias propias de quienes estuvimos en ese ejercicio, como la posibilidad de creer que hay cosas que se pueden cambiar y que existe esperanza frente a que podemos cambiar las cosas y que se dieron muchos cambios reales después del estallido y que eso se vio a nivel políticamente institucional, pero también político en los territorios y desde las diferentes organizaciones que quedaron después del estallido, la Red de Huertos Agroecológicos de Cali, pues digamos que nosotros particularmente conformamos un proceso que se llama Tejiendo Rural, que es un proceso que articula diferentes colectivos de la zona rural de Cali y empezamos a organizarnos mucho más en función también con lo que nosotros conectamos y nuestras necesidades, porque cada quien también tiene como una bandera, ¿sí? Entonces, por lo menos para mí es la defensa de los farallones de Cali, toda esta biodiversidad que tenemos en nuestra ciudad, del agua, los ríos. Entonces, pues digamos que eso es también como que, bueno, uno no puede luchar o meterse en la lucha de todo porque pues obviamente es muy difícil, aunque uno de una u otra manera busca incidir para ello, pero también hay unas luchas con las que uno conecta mucho más y pues uno desde ese ejercicio también ha caminado y muchas de las personas que participaron en este ejercicio pues también han estado trabajando en sus procesos. El Tribunal Popular destiló desde la memoria y la exigencia de la justicia por las víctimas del estallido y diferentes otros procesos, los artistas, el colectivo Alpajaguar, que es uno de los grandes colectivos también que ha trabajado por el ejercicio de la memoria desde el arte, el muralismo y muchas otras iniciativas, como te digo, o sea, aquí se me pueden obviamente olvidar, pero ya saben quiénes son. La gente que sigue resistiendo, de verdad que es chévere y que hay que seguirlo haciendo y que hay que seguirlo haciendo desde cada trinchera de donde existe y hay que seguir trabajando colectivamente para lograr los cambios que necesitamos. Bueno, Tejiendo Rural es un proceso que articula 7 colectivos de la zona rural de Cali. Está el colectivo Monte Adentro en Pance, que es un colectivo que ha trabajado mucho por la defensa del oso andino, porque aquí en Cali tenemos al oso andino habitando la zona de páramo de los farallones de Cali.
Y pues también las diferentes especies también que existen de fauna, el puma con color, un montón de especies que existen en nuestra ciudad que permiten que exista todo un equilibrio ecológico también para que hoy tengamos los ríos que tenemos, ¿cierto? Que pues obviamente acá se transforman, los contaminamos horrible, pero que de una u otra manera ellos están allá también resistiendo a todos esos cambios, esas afectaciones como la minería ilegal de los farallones. Sí, es mucho, digamos, las diferentes problemáticas que hay. Está el colectivo Hablemos Rural, que también es un colectivo de palabreo, de cuestionarnos también las formas en cómo se ha pensado la ruralidad en Cali. Está el colectivo Bichos en Pichindé, está el colectivo Cine Errante, que también pertenezco, pues es como mi colectivo nicho. Ahí hacemos muchas cosas, incluso ya estamos pensando como que hacemos más que el cine, porque también le apostamos al Festival de Aves. Entonces como que bueno, tenemos que tal vez repensarnos ese nombre, pero igual hemos hecho cine, hemos hecho mucha pedagogía a través del cine. Está el colectivo Montañarte en Montebello y Totsitour en Montebello también. Y pues digamos que esos son los colectivos y Alas de Mariposa, que es una apuesta también desde el turismo ecológico de naturaleza. Entonces ahí digamos que los diferentes colectivos entendimos que era una necesidad poder juntarnos en algo que denominamos Tejiendo Rural, que antes era Conexión Rural, pero ya después como que bueno, cómo trabajar conjuntamente para gestionar y autogestionar recursos para mover nuestras agendas culturales y pedagógicas en los territorios rurales y desde también cómo incidir en la ciudad para que se entienda qué es lo que tenemos, por qué es importante cuidarlo y por qué también es importante defender el territorio y la identidad rural, que de una u otra manera también se ha ido perdiendo y pues no lo podemos permitir. Por lo pronto, pues, gracias por este espacio, por esta conversación, por comentarnos un poco este proyecto de Tejiendo Rural y comentarnos también pues todo lo que estuvo relacionado a tu participación dentro del estallido social y lo que se estuvo gestando dentro de la misma, que sigue siendo muy desconocido para muchas personas porque fueron procesos que, como bien lo dijiste, unieron. Fue un proceso de unión, de colectivización, fue un proceso de ayuda entre muchas personas. Creo que eso fue una de las grandes cosas que se llegaron a ver en estos espacios donde la preocupación por los otros fueron los que ayudaron pues entonces a movilizar todas estas redes, les dieran sentido, les dieran una visión y una misión. Gracias, Fabio.